Buenos días, bienvenidos a este encuentro. Este encuentro se llama Carne de cerdo, bienestar animal y fake news. Y en este momento de desinformación y en algunos ámbitos incluso de demonización de algunos sectores agroalimentarios, es la oportunidad para poder conocer la verdadera posición que debemos tener ante las noticias falsas, ante la desinformación y la mejor manera de transmitir a la sociedad y a los consumidores la realidad del sector agroalimentario. En esta ocasión nos acompañan tres personas que nos pueden dar muchísima información y datos de valor sobre esta situación. Nos acompaña Daniel de Miguel, él es veterinario y él es el director adjunto de la Interprofesional del Porcino de Capablanca, de Interporc. Muchas gracias por acompañarnos. Y es también el responsable para España de una iniciativa europea que se llama Let's Talk About Pork, que trata también, ¿no?, de facilitar y de impulsar la comunicación de datos veraces y correctos sobre la producción del porcino y de toda la cadena de valor del porcino, desde la ganadería hasta la industria, la distribución y, por supuesto, llegando al consumidor. Nos acompaña Íñigo Inchusta. Él es periodista, es responsable de información agroalimentaria en Radio Nacional, dirige desde hace 7 años Agro5 y para nosotros es un placer contar con él porque es un verdadero experto en estos temas. Muchas gracias por venir. Y estamos con Marta Solano, ella también es periodista, es presentadora del matinal informativo en el canal 24 Horas y ella es imprescindible porque nos va a dar la visión generalista, es decir, de los que ya llevamos muchos años con el sector y ya nos sentimos parte de la cadena agroalimentaria. No es que perdamos la objetividad, pero sí venimos con un bagaje y Marta nos va a poder ofrecer la visión general y más cercana, ¿no?, a la sociedad general y al espectador en general de estos temas. Os voy a contar cómo va a funcionar este encuentro. Tendremos primero unas intervenciones de nuestros ponentes y finalmente habrá un momento de debate en el que los cuatro vamos a intentar no solo aportar nuestro análisis o nuestra experiencia, sino intentar llegar a soluciones prácticas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de forma individual? ¿Qué podemos hacer como informadores? ¿Qué podemos hacer desde el sector agroalimentario? Y espero que sea de mucho interés. Sabéis que estamos en streaming y que podéis mandarnos vuestras preguntas para que luego las aportemos en el momento del debate. Y yo ya no me extiendo más y le doy la palabra a Daniel de Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias y buenos días y bueno, encantado de estar rodeado de profesionales de la comunicación en este día que, bueno, pues en el marco de esta campaña, pues efectivamente vemos muy necesario hacer un encuentro de estas características. Y bueno, pues por romper un poco el hielo, yo hablaría un poco de que, como lo ha avanzado, ¿no?, hay un cierto desconocimiento de lo que hace el sector porcino en este caso, el sector ganadero cárnico. Y hay un cierto desconocimiento en el público general, en el consumidor, yo me atrevería a decir de que no se hacen las cosas como se hacían hace 20 años, ¿no? Hay una transformación, el sector ha evolucionado y hoy en día pues, se compone de una serie de granjas pues, modernas, tecnificadas, que se preocupan por aspectos fundamentales como el bienestar animal, el respeto al medio ambiente y algo, vamos, garantizado plenamente, que es la seguridad y la calidad alimentaria. Bueno, somos referentes en esos temas que he avanzado, bienestar animal, medio ambiente y seguridad alimentaria, y podremos dar datos a lo largo de la sesión, y es porque cumplimos estrictamente la normativa comunitaria. La normativa comunitaria, el modelo de producción europeo es el más exigente del mundo en estos 3 ámbitos y además en otros aspectos como el bienestar animal vamos más allá, con una certificación voluntaria de bienestar animal que ahora intentaré introducir. Bueno, antes de entrar en cada una de estas temáticas, bienestar animal, medio ambiente, seguridad alimentaria, sí que me gustaría decir que que es muy importante trasladar al consumidor y a la sociedad en general esa imagen real. La imagen real, esta campaña se llama Fake or Real y es importante, pues eso, desmontar falsos mitos y hablar de las verdades y hablar de datos contrastados, ¿no?, y basados en evidencias científicas. A partir de ahí, claro, estamos viviendo en los últimos tiempos que la producción ganadero-cárnica en este país está siendo denostada e incluso atacada por muchos colectivos.
Cada uno es libre de expresar sus ideas o su forma de ver las cosas, pero sí que es cierto que tenemos que contar con esa información veraz y contrastada para poder hacer caso de ella y poder usar a profesionales de comunicación como hoy para que se traslade de la mejor forma posible y siempre contrastado, ambas fuentes. Bueno, es cierto que esos ataques muchas veces tienen que ver con cambios de hábitos, cambios en las dietas. Bueno, pues el mayor respeto a la gente que decide ser vegetariano o ser vegano, pero ese consumidor es necesario que yo creo que tenga esa información para poder tener luego una buena decisión de compra, una buena elección de producto. Tiene que contar con toda la información y no hacer caso de esos falsos mitos o creencias. Tenemos un modelo en el sector porcino que es profesionalizado, eficiente, hace las cosas bien desde el origen y eso nos ha permitido hoy en día ser tercer mayor exportador mundial, con lo cual algo se estará haciendo bien desde el origen para que nuestros productos sean apreciados en 100 mercados, más de 100 mercados internacionales, unos 120, 130. Apuesta por temas de la sostenibilidad, la digitalización. Todo esto son apuestas a futuro, ya es una realidad en el presente, pero cada vez se está trabajando más en este ámbito y ahora lo que nos hace falta en este reto es la comunicación y por eso estamos hoy aquí. Entonces, bueno, yo simplemente quería decir de bienestar animal. ¿Qué es bienestar animal? Bueno, pues hay múltiples definiciones. Nosotros nos basamos, como antes he dicho, en lo que dice la ciencia y la Organización Mundial de Sanidad Animal. Tenemos un comité científico en Interporc de bienestar animal que nos asesora en ese reglamento que avanzaba antes, en esa certificación IAWS, que es la certificación del sector y la que determina si una empresa está adherida a esas prácticas de bienestar animal, tanto a nivel de granja como a nivel de transporte e industria. Y todo eso se traduce en un sello que está ya presente en muchos supermercados y en muchas carnicerías del país y también del extranjero. Bienestar animal, pues ya digo, hay muchas definiciones, pero una de ellas, correcto estado del funcionamiento del organismo, del animal, ¿no? Que tenga un acceso constante a la alimentación, a la bebida, etcétera. Luego tenemos otra parte que sería su estado emocional, es decir, que esté libre de miedos y angustias. Y otro de los pilares es que sea capaz de expresar su conducta típica de su especie. Yo creo que garantizando esas tres cosas, claro, pero para garantizar eso hay que medirlo, hay que cuantificarlo y por eso hemos creado este reglamento técnico, el IAWS, que lo cuantifica, lo mide y te lo evalúa una entidad, una auditora externa, que yo creo que eso es la forma de dar garantías al consumidor. Y a partir de ahí, luego ya el consumidor puede elegir consumir carne o no consumir carne. Pero yo creo que es importante que traslademos estos esfuerzos que todo el sector está haciendo, desde la ganadería, transporte e industria. Y bueno, y a partir de ahí, en temas de medio ambiente, podemos ir profundizando, pero yo creo que el sector está comprometido con la sostenibilidad medioambiental, siempre en el equilibrio con la parte social y económica, para que sea compatible la actividad, y esto yo creo que es importante. Hay que buscar ese equilibrio, ese punto de equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Y bueno, pues algún dato, por ejemplo, es que en los últimos 15 años se está consiguiendo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40%, con lo cual eso es gracias a el uso eficiente de recursos y lo que hablábamos al principio de la sesión, que es ganadería moderna y ganadería eficiente. Y todo eso nos hará que donde hoy producíamos tantas emisiones por kilo de carne producido, hoy estemos produciendo, pues por ejemplo, un 40% menos de emisiones y el sector porcino está representando hoy solamente el 2% del total de gases de efecto invernadero de todo el país, con lo cual el sector porcino no es el responsable de la contaminación y del cambio climático, como cualquier otra actividad tiene su impacto, pero es, como vemos, que no llega al 2%. No llega al 2%, con lo cual no somos parte de la solución y estamos comprometidos en el tema del medio ambiente. Hay muchísimos retos, hay multitud de iniciativas ahora mismo puestas en marcha a nivel de sector y también a nivel de las propias empresas que intentan pues hacer un uso eficiente de los recursos. En el tema de la industria, pues están usando cada vez más envases reciclables, que no sean envases de un solo uso, me refiero. En el tema de la ganadería, pues hoy en día tenemos que saber comunicar que muchas granjas se están abasteciendo de energías renovables, energía fotovoltaica, que hay un uso eficiente de los recursos, que se está contribuyendo a la economía circular,
bueno, todo esto podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Y luego ya el tema de la seguridad alimentaria, pues ya lo he trasladado. Somos referentes porque nos ha hecho estar posicionados hoy en tercer potencia exportadora a nivel mundial, gracias a aportar seguridad desde el inicio y con una trazabilidad que nos pide el modelo de producción europeo, a diferencia de otros continentes, que esté todo trazado y que ante cualquier problema sea detectable y junto a la colaboración de las autoridades ese problema pues se pueda subsanar rápidamente. O sea que en eso yo creo que con esta introducción ahora yo creo que ya podemos hablar, porque claro, podemos centrar el tiro porque podríamos estar hablando de estos tres temas mucho tiempo y muchas iniciativas. Y hay una cosa además que comparto y es que la importancia de que la sociedad sepa que cuando hablamos de que un sector español es el tercer exportador mundial, eso lleva mucho control detrás. Eso no pasa porque somos españoles y nos toca. Eso pasa porque un sector se ha dejado el esfuerzo en certificar y que los países vengan a certificar y entonces admitan y abran las fronteras. Y qué importante es que la sociedad sepa eso, ¿no? Y como hablamos justo eso, de que la sociedad lo sepa. Íñigo, tú empezaste en Extremadura, si no me equivoco, en Radio Nacional, siempre muy cercano a la tierra y al territorio y a las producciones. ¿Cuál es la dificultad para trasladar todo este tipo de información y de mensajes a la sociedad? Pues probablemente el desconocimiento general que hay, tanto en la sociedad como en nuestro caso en medios generalistas como en el que yo trabajo. Una cosa es que tú puedas hacer una información especializada en un programa durante un tiempo, pero luego en el día a día la realidad es que el conocimiento tanto de la sociedad como de tus propios compañeros o editores o responsables te dificulta esas cuestiones. Porque claro, hablar de bienestar animal, como decía, pues hay que ver toda la legislación europea, hay que ver la estrategia, por ejemplo, ahora de la granja a la mesa, de la biodiversidad. Europa está apretando, por decirlo de alguna manera, y eso requiere muchas exigencias para la producción y como también se comentaba, el hecho de, por ejemplo, ser terceros exportadores mundiales, esa certificación, tú puedes hacer una certificación, pero al final todos sabemos, cuando te mueves en este mundillo, que vienen certificadores de los países implicados a decir esta empresa sí, esta empresa no, esta empresa cumple, esta empresa no cumple y tú puedes exportar o no. No es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión de trabajo y eso, pues probablemente como en muchas cuestiones de la vida la dejamos pasar. Tú piensas que un ordenador te va a funcionar permanentemente, pero detrás hay un conocimiento y hay un trabajo. Y en esto yo creo que al final es lo mismo, hay muchos informes, ahí está la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea de Medicamentos, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que por ejemplo han sacado un informe en octubre del año pasado para avanzar en tema de bienestar animal dentro de la Unión Europea, que son nuevas exigencias. Luego está la parte efectivamente de autocontrol del sector, con ese sello de calidad y compromiso. Todos podemos creer o no en las certificaciones, pero es la manera en la que las economías más desarrolladas están diciendo esto cumple los estándares de calidad y esto es seguro, o en este caso en los alimentos es saludable para el consumidor. Por ejemplo, con el tema de la seguridad en granjas, que parece que siempre hay dudas. Ya en las principales empresas, y probablemente él conocerá mejor la realidad del sector, hay cámaras de vigilancia a lo largo de todo el proceso en una granja, desde que la cerda da a luz hasta la puerta del matadero. Bueno, pues ahora, si no me equivoco, está el Real Decreto a punto de salir, todavía no ha salido, para que haya también cámaras dentro del matadero para poder certificar que, a ver, evidentemente es un sacrificio de un animal, pero que haya unos estándares y se cumplan esas responsabilidades. Entonces, lo que decía, por ejemplo, es el desconocimiento general de la sociedad en un caso que no es del sector porcino. El tema de los pollos. Si tienen que estar las gallinas ponedoras en jaulas o en campo abierto. Es un debate que está abierto, que hay además empresas de distribución alimentaria que están exigiendo ya a los productores eso, y en un momento determinado, cuando no conocemos la realidad, yo no la conocía, pues plantearte, pues sí, mucho mejor que esté en campo. Pues ahí tiene sus problemas. Estar en una jaula para un animal que efectivamente se dedica a producir huevos, que es un alimento, está más seguro, hay menos riesgos de enfermedad. Y luego cosas en la que, por ejemplo, cuestión jerárquica en el tema de los animales, de los pollos en este caso, los animales dominantes quieren marcar terreno. Hay mayor mortalidad
porque quien quiere dominar el terreno picotea al otro. Y entonces, cuando empiezas a ver esas cuestiones, podrás estar o no de acuerdo con un sistema de producción o no, pero te das cuenta que, bueno, que el tema de las jaulas o cualquier otra cuestión a la hora de si la concentración dentro de las granjas es alta, media o baja, tiene explicaciones en la que, evidentemente, como nos pasa a los periodistas, nos tenemos que fiar de quien sabe, que es el ingeniero agrónomo. Ejemplos conocidos, pues a ver, aquí en el sector seguro que os acordáis del reportaje de Salvados en la Sexta en febrero del 18, Stranger Pigs. Se sacaron efectivamente unas imágenes de animales enfermos como dando a entender que había malas prácticas en la industria cárnica, que aunque al final se decía que no afectaba a todo el sector, la realidad es que tú estás sacando una situación complicada y efectivamente, pero no se contaba, por ejemplo, que esto era una zona específica de animales enfermos que retiran las propias granjas y que evidentemente hay que sacrificar, y que evidentemente son animales enfermos con enfermedades o con daños visuales. Entonces, si no lo conoces, dices, parece que se está haciendo una barbaridad en la producción animal, y tampoco se sacaron más granjas. Claro. Y aquí estamos hablando, no sé si son 80.000 las granjas que hay o 30.000, sí, ahora estoy perdido en la cifra. Entonces, es complicado. Luego hay otro caso, el de la listeriosis. Ahí sí que efectivamente era un problema de salud pública. Ha sido el problema más grave de esta enfermedad en Europa en los últimos años. Hubo, creo que 4 muertos, hubo media docena de abortos, 200 afectados. Los dueños han estado en la cárcel unos meses, está pendiente de juicio, y ahí, claro, pones en duda muchas cosas, incluso el propio control de las administraciones, que el tema de consumo, sanidad, va a nivel autonómico, a nivel municipal, y en todos los lados puede haber desfases, desajustes y cosas mal hechas, que evidentemente hay que controlar. Y como fuentes de información, pues la Organización Mundial de Sanidad Animal, para mí es una de las referencias. Claro. Ahí es donde ves cómo evolucionan las enfermedades en el mundo, hay mapas. Te notifican diariamente casos. Yo actualmente sigo solamente 2, la influencia aviar, por el tema de las granjas, y la peste porcina africana, que evidentemente será difícil que llegue aquí, pero nadie te libra, porque estas enfermedades tienen la mala costumbre de ir con los animales salvajes. Claro. Y en la gripe aviar, el caso que hubo en el 17-18, aquí en España se pudo controlar, pero sinceramente, porque el Ministerio lo hizo muy bien. Había trazabilidad, se supo en el primer momento, la enfermedad entró con animales salvajes que contaminaron una granja. En menos de 48 horas se tenía controlada la granja afectada, las granjas a las que surtía esa granja, y se sacrificaron, creo que fueron 20 o 30.000 patos. Una barbaridad. Bueno, millones de patos esos años se sacrificaron en el sur de Asia. Francia sufrió ese año y algún año más en las landas con el problema para el foie gras de sacrificios de 5 o 6 millones de aves por esa enfermedad. Entonces dices, bueno, pues tienes aquí estas fuentes para poder seguir, y luego evidentemente, claro, hay que tener en cuenta a las asociaciones del sector, a las organizaciones medioambientalistas y ecologistas, porque como todo, quien te lanza un mensaje demasiado exagerado, tú lo puedes poner en duda, pero te puede poner en la pista sobre algo o no. Y eso puede ir tanto desde una empresa que se salga del tiesto a una asociación que entienda que se están haciendo barbaridades desde la parte productora. Y luego los expertos son fundamentales para nosotros. Y es verdad que el sector se está organizando, las 6 interprofesionales del sector cárnico se han dado cuenta de que este es un debate global y que además viene con ánimo de quedarse y de que pueda afectar al negocio, y ahí están la interprofesional del cerdo blanco, la del cerdo ibérico, la de aves, la de cunicultura, la del vacuno y la del porcino de capa blanca y ovino, que era lo que me faltaba, pues que están sacando webs para intentar explicar distintos aspectos desde la realidad. La web Carne y Salud, la Red Municipal Ganadero Cárnica, que pretende decir al campo: movilízate, que esto que te está dando de comer, hay gente que lo ve mal, que lo podrá ver mal, con conocimiento o sin conocimiento, pero tú al menos di
¿qué supone para ti? Y luego el tercer elemento es otra web que es Realidad Ganadera, que está intentando combatir pues los bulos, los fake news, que es de lo que te va a tocar. Ya no me entretengo más porque si no... Sí, yo lo que analizo escuchándote es que es, por ejemplo, la propuesta que tiene FEAGRO, es decir, nosotros vamos a informar de lo que sucede, pero contextualicemos y verifiquemos. Es decir, la realidad es la que es, pero no solo demos una cara, y sobre todo no la demos mediatizada. Por eso, Marta, hablamos ahora contigo. ¿Cuál es tu posición a la hora de encontrarte en tu trabajo diario situaciones así, imágenes así, afirmaciones así? ¿Cómo combatimos que no nos cuelen una falsa noticia? Porque yo soy la primera que estoy todo el día aterrorizada porque nos la pueden colar por muy bien que tratemos de hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú o cómo lo manejáis en tu empresa? Bueno, hay que decir, yo entiendo la preocupación del sector cárnico, abriendo un poco la mirada, la verdad es que el tema de los bulos, si me permitís, yo prefiero hablar de bulos a de fake news, porque fake news, al fin y al cabo, aunque es un término extendido, habla de noticias falsas, ¿no? Y yo no quiero hablar de que las noticias son falsas, sino de que hay bulos, ¿no? Pues realmente las noticias no deberían, o creo que no son falsas, ¿no? Lo que es una auténtica noticia en el sentido de noticia. Bueno, no solo afecta al sector cárnico, lo vemos en campañas electorales, lo vemos cuando hay un apagón o un hackeo en Facebook, lo vemos con la pandemia, ¿no? O sea, realmente el tema de los bulos está presente en nuestras vidas, es algo con lo que tenemos que convivir y que nos hace muy difícil el trabajo de los periodistas. Cada vez más medios tienen la figura de verificadores, incluso, bueno, dicen que es el futuro del periodismo, el de verificadores, y yo también querría matizar que los periodistas ya deberíamos de ser verificadores, ¿no? Antes de publicar una noticia ya tenemos que hacer esa labor de verificación y de contraste con las fuentes, si no, no sería una noticia. Por eso hablo de bulos y no de fake news. Al aparecer Internet todo esto se complica mucho más porque podemos decir que la información y la desinformación ha existido siempre a lo largo de la historia, pero es cierto que con Internet pues esto se ha divulgado de manera mucho más rápida, ¿no? Y sobre todo en una generación, los futuros y ya presentes consumidores, que son los jóvenes. Hay algún dato aquí que a mí me llama bastante la atención. Y es que el 36% de la población española, fijaos, se informa a través de WhatsApp. Anda que no han circulado durante la pandemia vídeos, barbaridades, ¿no? A través de WhatsApp. Y ojo, porque los mayores de 65 años, que no son los que más utilizan WhatsApp, pero parece que sí se dejan influenciar mucho por esos vídeos o informaciones que nos llegan a través de grupos y de amigos, ¿no? Haciendo autocrítica, hombre, es cierto que en las redes sociales, sobre todo los medios digitales, los periodistas a veces hacemos un juego perverso, que es el de, y todos picamos, poner un titular tendencioso, sensacionalista, parcial, y en el que vamos a pinchar en el link. Ese link nos permite muchas más visitas, ingresos, etcétera, y luego cuando leemos en realidad la noticia nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Y tengo aquí un ejemplo de vuestro sector. Por ejemplo, titulaban: el 20% de la población no come carne, eso era el titular, llamativo, ¿no? Y cuando uno pinchaba en el link, en realidad solo el 4% era el que había renunciado a la alimentación animal. Y tú dices, bueno, es que vaya titular, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues gracias a ese sensacionalismo he linkeado, ¿no? He pinchado en el link. Yo sí advertiría a la gente que nos está viendo que cuando ocurra eso, yo creo que hay un cierto hartazgo porque ya nos lo sabemos, ¿no? Ya decimos, bueno, ya sabemos que este titular por ahí no va a ser la realidad, pero aún así la curiosidad hace que entremos. Bueno, que se fijen en ese lenguaje a la hora de redactar las noticias sensacionalistas, si ven muchas exclamaciones, si ven mayúsculas, que se fijen en la fecha, porque muchas veces vemos una información y a lo mejor es de hace un año, ¿vale? O de otro país, y hay que contextualizarlo bien. Bueno, ¿cómo puede afectar el tema de las fake news o bulos, que prefiero decirlo así, a un sector como el vuestro, a cualquier sector? Pues hace mucho daño, porque muchas veces decimos que las malas noticias venden más que las buenas, y un bulo o una noticia falsa, la verdad es que hace muchísimo daño a vuestro sector, un sector que representa 24.000 millones de euros, es más del 22% de todo el sector agroalimentario. Hoy en día los españoles somos los que más carne consumimos, curiosamente en la Unión Europea, por los datos que he visto publicados, seguidos de los portugueses y los alemanes. El número de veganos todavía es curioso, a pesar de que lo sentimos como un lobby fuerte.
no hay datos fiables de cuántas personas en España o en la Unión Europea pueden ser veganas, pero sí hay encuestas, ¿no? Y por ejemplo había una llamativa, yo creo, dentro de intentar contextualizar, ¿no?, ante lo que nos enfrentamos. En Alemania hicieron en Göttingen, en una universidad, una encuesta a jóvenes, que sobre todo esta campaña va dirigida a los jóvenes, que yo creo que son los que más se plantean ese tipo de dietas, ¿no? Bien, pues decían los jóvenes, el 70% de los encuestados sí estaba en contra de la producción industrial de carne en Alemania y estaría dispuesto a pagar más por carne, sí, seguirían consumiendo carne, pero procedente de animales criados con estándares de bienestar animal, ¿no? Me parece bien que desde el sector, sinceramente, haya una respuesta, porque muchas veces los consumidores es lo que demandamos, ya no digo los periodistas, que haya respuestas, consultar esas fuentes reales a veterinarios, a expertos, al sector, a las autoridades, al ministerio y luego también pues, a los ecologistas, y que a partir de toda esa información cada uno decida libremente qué es lo que quiere, pero con información, no con desinformación, ¿no? Y en definitiva es un sector que, claro, para que nos hagamos una idea, una noticia falsa está afectando a 1.500 millones de personas en todo el mundo, ¿no?, que pueden vivir de este sector. Repito e incido mucho, la labor del periodismo es más importante que nunca, porque tenemos muchísima información, muchísimos bulos, y tenemos que discernir qué es lo esencial de lo que no lo es, la tarea de verificación. Un medio de comunicación que no tiene credibilidad o que no es un medio fiable no es un medio de comunicación. Nosotros vivimos de la credibilidad y somos los primeros que nos jugamos mucho en intentar transmitir esas noticias. Hay también ahora plataformas privadas, que luego pongo sobre la mesa, que se llaman verificadores. En la agencia EFE tenéis también, está Neutral, está Maldita.es, está EFE Verifica. En Televisión Española tenemos también un departamento de verificación, en periódicos en todo el mundo, esto es lo habitual. A los periodistas nos ayudáis, los medios de comunicación, a la hora de discernir, bueno, vale, si tú ya has hecho esta tarea de verificación y me estás diciendo que es un bulo, bueno, pues lo descarto, gracias, tengo otros millones de informaciones que contrastar, gracias por tu ayuda. Pero ojo, no es por crear la sombra de la duda, pero no olvidemos que detrás de estas plataformas, algunas privadas, algunas fundaciones, reciben subvenciones y puede haber también un interés. Y hay un debate, yo lo pongo sobre la mesa, sobre hasta qué punto están legitimados para decir lo que es verdad y lo que no. Yo personalmente sí las apoyo, considero que encima nos ayudan en nuestra labor, pero sí existe esa otra voz crítica hacia ellas, porque detrás de un ser humano siempre hay un interés, ¿vale? Entonces, bueno, cuantas más fuentes consultemos, mucho mejor. Y ya para terminar, como conclusión, decir que cuando yo estudiaba periodismo, hablaban del periodista 2.0, fijaos, hace ya algún tiempo, que teníamos que ser periodistas multimedia, ¿no?, que supiéramos pues, televisión, radio, redes sociales, interactivos, YouTube, ser activos en todas las plataformas, trabajar absolutamente para todo. Y ahora hablan de esos verificadores, ¿no? Insisto, el periodista ya por esencia debería de ser verificador. Y es muy importante consultar las fuentes oficiales. Dejando al margen la industria y el sector agroalimentario, hoy en día la policía, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, gran parte de su trabajo consiste en desmentir esos bulos, falsas amenazas terroristas, falsas desapariciones, etcétera, ¿no? Es importante. Como decías, ahora con el cambio de las reglas del juego, cada persona puede ser un periodista y un informador. Y no sabemos si esa persona está formada o si tiene detrás un interés espurio, quiero decir, ya sí, poniéndonos en todas las posiciones. Y aparte, ¿no?, habría que diferenciar eso, ¿no? La figura de comunicadores, por ejemplo, Ibai Llanos. Ibai Llanos fue la primera persona en España que entrevistó a Messi cuando decidió irse al PSG. Fantástico. ¿Le acreditarías para un partido del Barcelona a Ibai Llanos que no es periodista? Yo creo que hay que diferenciar. Yo sí le acreditaría, claro que sí, y le valoro que haya conseguido esa entrevista en exclusiva que nos gustaría a cualquier periodista. Claro. Pero sí hay que diferenciar, ¿no? Sobre todo si buscamos la información, cuando hablamos de información es algo muy valioso que hay que cuidar, y yo me dirigiría a medios contrastados, a periodistas profesionales. Hay un dato que es realmente preocupante, y yo no soy muy dada a los adjetivos, y es que según un estudio de Ipsos, para dentro de unos años ya habrá mayor número de noticias falsas que noticias reales. Entonces, imaginad a una sociedad cada vez
que se busca que cada vez esté más infantilizada y no tenga criterio, enfrentarse a un escenario en el que realmente ya la capacidad para discernir lo que es real de lo que no es veraz es absolutamente complicadísima. En ese contexto, en esta realidad, mi posición y la de la empresa que dirijo, de FEAGRO, es que no podemos permanecer impasibles, no podemos permanecer sin hacer nada, hay que actuar. Y en ese contexto creo que está vuestra campaña, ¿no? La de Let's Talk About Sí. Sport, que además viene desde la Comisión Europea, viene desde las instituciones europeas y en la que España participa. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esa campaña. Sí, pues efectivamente. Yo pienso que lo que se ha dicho ya, cada persona es una fuente de información y muchas veces es difícil saber cuándo es algo real o cuándo es falso, ¿no? Y entonces, como vimos eso, pues hace ya 3 años, pues montamos esta campaña con nuestros amigos y socios de Europa del Sur, que decimos siempre, ¿no? Que es en Portugal y Francia, y las 3 organizaciones, pues lo que hicimos fue diseñar una campaña que estuviera dirigida a los jóvenes y, por supuesto, también a los medios de comunicación, especializados, como donde estamos hoy, para que nos ayuden a trasladar el mensaje del modelo de producción europeo, principalmente, que luego se traduce en alimentos seguros, nutritivos y de calidad, ¿no? Entonces, teníamos que diseñar una serie de acciones que fueran atractivas para conectar con el público joven y usar sus canales habituales, ¿no? Redes sociales. A lo largo de la campaña se han generado, hemos visto que ha habido nuevas redes sociales que hemos tenido que hacer introducciones en el programa para adaptarnos, porque son programas que se solicitan, son campañas a 3 años, cofinanciada por la Unión Europea, para desarrollar y con unas memorias justificativas exhaustivas, pero creo que merece la pena porque son acciones que están muy coordinadas entre los 3 países, que tienen un mensaje general común y luego cada uno en su país lo adapta a esa percepción del consumidor para poder conectar y poder transmitir el mensaje veraz, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como digo, los códigos, los canales, interactuar con ellos y siempre fijándonos en estos aspectos fundamentales que son la calidad, la seguridad y el bienestar animal. En redes sociales se está haciendo mucha comunicación, también con videorecetas de forma atractiva y tal, y bueno, pues en eso estamos intentando trabajar. Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes del tema de los fake o real y todas las fake news o bulos que están por las redes sociales. La verdad que esa información nosotros hemos detectado que cuando es una información negativa corre mucho más por las redes sociales y es muchas veces difícil de controlar. Por poner un ejemplo, y me ha venido escuchando, es el tema de, durante la pandemia nosotros hicimos un vídeo para reconocer el esfuerzo y la esencialidad de todos los profesionales del sector que componen la cadena, ganaderos, transportistas e industria, que desde el primer día de la pandemia pues, desarrollaron su trabajo sin cesar y gracias a que bueno, pues el sector porcino y el sector ganadero cárnico en este país fue considerado esencial, ¿no?, por parte del gobierno. Entonces, creo que es un sector que por su esencialidad y su resiliencia de la que tanto se habla y que fue tan capaz de adaptarse a los cambios, debería ser mucho más reconocido y no estar recibiendo como decía antes, el denostado y todos los ataques que se están recibiendo últimamente por parte de muchas asociaciones que parten de una idea sesgada y de imágenes descontextualizadas como las que avanzabas antes, ¿no? Son imágenes que, lógicamente, para el que no conozca el sector, pues generan mucha confusión y generan pues, un posicionamiento claro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar con campañas como esta, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña durará el próximo año y pues intentaremos desarrollar una campaña similar en los próximos años, reforzada y adaptada a los nuevos tiempos y a la actualidad, ¿no?, que se merece. Abrimos ahora nuestro tiempo de debate. Saben que a través del streaming nos pueden mandar sus preguntas, pero yo voy a romper con la pregunta. La pregunta esa estupenda, estructural, que ninguno tenemos respuestas, pero hay que tratar de ponerlo y debatirlo y hablarlo. Y es la primera duda que me surge: ¿por qué siempre el consumidor y el usuario compra un bulo sobre alimentación? ¿Cuál creéis que es el motivo por el que cualquier información descontextualizada, no correcta o tergiversada con una intención,
entra siempre directa al usuario? ¿Porque tiene que ver con el comer? ¿Porque afecta a la emoción? ¿Cuál es en vuestra opinión el nudo gordiano de esa situación? Yo creo que es porque efectivamente afecta al comer, a una cosa fundamental en la que tú puedes poner en riesgo tu salud o la de la gente allegada. Entonces sí que resulta al menos atractivo verlo y poner en duda y decir, ostras, esto que voy a hacer, esto que voy a comprar, igual me está generando un problema. Podemos hablar de muchas cosas, del uso de antibióticos en los animales, que luego resulta que vas a los datos y tienes que el último informe de las 3 organizaciones sanitarias que citaba antes a nivel internacional han indicado que entre 2016 y 2018 resulta que tomamos más antibióticos los humanos que los animales. Es verdad que en los animales durante muchos años se ha dado los antibióticos como manera preventiva para no tener enfermedades, para poder ser más rentable y más productiva la explotación. Pero la realidad está ahí. Y sin embargo, tú temes el tema de los antibióticos, temes el tema del mercurio en el caso del atún, la polémica a cuenta de si hay que chupar o no la cabeza de las gambas, y cuestiones que cuando además los organismos actualizan sus recomendaciones, las recomendaciones que en realidad vienen dando durante muchos años, se ha dado también con otros alimentos, de repente las pones, las conviertes en titular y parece que es que ya mejor que no coma jamás de los jamases cualquier producto. No voy a citar ninguno para no esto, pero y tampoco es así. ¿Cuál es tu opinión, Marta? Yo coincido en que sí, hay miedo, ¿no? Puede haber miedo, hay mucho interés ahora mismo, yo creo que estamos más preocupados que nunca por lo que comemos, por nuestra dieta, hay un interés por la nutrición brutal. De hecho, no olvidemos que las nuevas estrellas del rock and roll hoy en día son los de MasterChef, ¿no? Son los grandes chefs, o incluso ahora tienen muchísimo tirón en redes los influencers relacionados con nutrición. Nosotros, por ejemplo, en el programa Saber Vivir, hemos cambiado a médicos veterinarios y expertos de hospitales por influencers, nutricionistas, dietistas, etcétera, que hacen una gran labor porque son profesionales y preparados, pero además llegan a ese público, ¿no?, que estamos comentando. Yo hablaba del miedo, lógicamente, a pues, la carne. Es que no como carne porque tiene muchas hormonas. No tomo lácteos, también hay mil mitos, ¿no?, relacionados con los lácteos que son falsos y que la gente se cree. Pero yo también la parte que apuntabas tú emocional creo que es muy importante. El tema del amor por los animales, no tanto de las personas que están en el campo, que son los primeros que aman a los animales, porque son los que conviven y están 365 días al año cuidando de esos animales, sino muchas veces por los urbanitas, ¿no?, que tenemos animales y ahora cuando dicen, estamos hablando del cerdo, bueno, es que hay cerdos ahora que son animales de compañía. Dices, ¿cómo si tengo un animal de compañía me voy a comer a un cerdo? O ¿cómo en China pueden comer perros? O comían perros, ¿no? Aquí es un animal de compañía, no nos lo imaginamos, ¿no? Yo creo que el factor emocional en mucha gente está calando por el tema de también, aunque prioritariamente coincido con mi colega, que es más el miedo, ¿no? El miedo a lo saludable y a lo no saludable. ¿Cuál es tu opinión sobre ese aspecto? Mi opinión es que al fin y al cabo es un bien esencial que forma parte de nuestro día a día y entonces, claro, suscita atención y es atractivo, llama la atención ese titular, muchas veces sensacionalista, incita al consumidor a conocer más y eso nos da pie a que tenemos que hablar con mayor transparencia de lo que el sector hace, ¿no? Y entonces, en nuestro caso, en el sector porcino, creo que las redes sociales permiten interactuar y que los jóvenes no solamente les informemos nosotros, también podemos recoger y recabar las preocupaciones que ellos tengan y si ellos consideran que hay alguna práctica que detectan que no es la adecuada, tanto en tienda como en industria como en producción, pues estamos abiertas a tomar nota de ella y en relación junto a las autoridades competentes tomar las medidas oportunas que haya que tomar. Yo añadiría un aspecto y es que por la evolución sociológica y de educación y de cultura hemos perdido esa educación en alimentación equilibrada que había en el hogar. Entonces se nos han ido se nos están yendo nuestros prescriptores de dieta mediterránea y de alimentación sana, saludable y sencilla, ¿no? Entonces mi punto de vista es que esa situación también se añade a lo que estamos hablando, porque al no formarnos dentro del núcleo familiar, también nos quedamos más inermes
ante los mensajes que nos llegan y de los que no tenemos nuestro respaldo, ¿no?, familiar, de que ya sabemos que las lentejas son buenísimas porque nuestra abuela nos la lleva haciendo desde que somos pequeños, Pero ¿no? fíjate, Laura, por ejemplo, en el tema de las dietas, repito, yo creo que ahora mismo hay una preocupación tal por la alimentación, por el físico, por la salud, por todo, que la gente sabe, pero bueno, estamos mirando el etiquetado de los productos más que nunca. Y yo estoy convencida de que si hiciéramos una encuesta ahora mismo aquí, en la calle, la gente diría, la proteína animal, la proteína es necesaria en una dieta. Hay dietas proteicas únicamente, estamos hablando de carne, que es proteína, pescado es proteína. Claro, los veganos pueden decir, bueno, yo sustituyo esa proteína por proteína vegetal, pero siempre te dicen que tienes que tomar complementos, que no es lo mismo, los beneficios de la proteína, por ejemplo, en este caso del cerdo, ¿no? Y saben que la proteína es buena. Son los bulos de cómo se consigue, no, es que engordan al cerdo, ¿no? Y es la desinformación lo que lleva al no consumo muchas veces de carne, no, porque la proteína es esencial y yo creo que todo el mundo la proteína lo toma como algo bueno, incluso a veces se pasan y solo hacen dietas casi de proteína, ¿no? Sí. Si hablásemos del hidrato de carbono sería otra cosa, pero la proteína como que juega a favor, ¿no? Sí, y el hecho de que eso, somos los primeros consumidores de carne, creo que comentabas antes, pero es que somos también los primeros consumidores de pescado. Entonces, claro, dices, al final la dieta mediterránea de la que hablas incluye la proteína animal, incluye la proteína de pescado y efectivamente el alto índice de vida en el país yo creo que es un elemento a tener en cuenta o un resultado de esa dieta mediterránea sana. Entonces, claro, si de repente dices, estés de acuerdo o no con el mensaje de que hay que consumir más o menos carne, carnes blancas, carnes rojas, la asiduidad con que lo haces, pero dices, no, es que comemos mucha carne y comes mucho pescado y tienes una verdura espectacular en un país mediterráneo que es primer exportador de muchas frutas y hortalizas al resto de Europa. Entonces, tenemos yo creo que la tranquilidad de poder estar en un país donde podemos comer, no te voy a decir al 100% seguro, pero somos casi somos unos privilegiados. Pero unos privilegiados. Y yo creo que a veces se buscan problemas de país rico cuando debería dejarse fluir con cierta normalidad muchos aspectos. Podemos tocar ahora otro aspecto que es el relacionado con la sostenibilidad. A mí me encanta explicar en todo foro que puedo esa tríada de la sostenibilidad medioambiental, económica y social, porque luego nos encanta ir al pueblo y que esté vivo, ¿no? Pero si no tenemos gente que trabaje en el territorio, dudo que tengamos una España que no esté vaciada, ¿no? Me gustaría plantear un aspecto relacionado con el medio ambiente. ¿Por qué se demoniza la ganadería por las emisiones? Pues, porque yo no consigo explicármelo, es decir, los aviones no contaminan ni las empresas metalúrgicas, ¿no? O sea, contamina la ganadería. ¿Por qué hay ese foco de demonización en la ganadería? Claro, pues yo tampoco lo entiendo, porque la Agencia Europea de Medio Ambiente, por ejemplo, determina que bueno, pues, menos del 6% de las emisiones de la Unión Europea tienen que ver con la ganadería. Con lo cual, que se ataque a nivel comunitario ya no hablo a nivel español, a nivel comunitario, que se ataque a la ganadería cuando hay otros sectores que son necesarios, por supuesto, como son la energía, el transporte, ¿no? que tienen unos niveles de contaminación y de emisiones mucho mayores. ¿Que son necesarios? Sí, pero yo creo que tanto ellos como el sector ganadero cárnico y el sector porcino estamos desarrollando iniciativas que apuestan por eso, por la sostenibilidad y por, en el caso del porcino hablo, conseguir ser impacto climático neutro de aquí al año 2050. Además hay un compromiso, el sector día a día trabaja en reducir las emisiones de metano un 30% de aquí al año 2030 y eso se consigue aplicando una serie de mejoras técnicas disponibles que provienen de una normativa que además se va a actualizar ahora con un nuevo Real Decreto ahora del SIGE, del Sistema Integrado de Gestión de Explotaciones, donde cada granja debe tener un sistema de gestión de esos purinos o estiércoles, que también es otro tema con el que está mucho en la opinión pública, ¿no? Recordemos que más del 90% de los purines se usan como fertilizantes orgánicos y hoy en día tenemos un mandato por parte de la Unión Europea en el Pacto Verde Europeo que dice que hay que usar fertilizante orgánico, materia orgánica, ¿no?
Pues qué más ecológico que el purín aplicado bien, aplicándolo bien, Sí, claro. respetando por supuesto que no sea una zona vulnerable, respetando ese límite fijado en la normativa de no superar 175 gramos por hectárea en zonas vulnerables o 200 gramos en las zonas que no lo son. Por supuesto tenemos una normativa del año 2000, que es que esto yo creo que todavía no se conoce, hace 21 años, que regula en España el tamaño máximo de explotaciones, la distancia entre granjas y también la distancia a los cascos urbanos. Entonces, todo eso está legislado, se ha mejorado con normativas adicionales a lo largo de esto desde el año 2000 y bueno, yo creo que somos referente en ese aspecto, entonces tampoco se puede demonizar por el tema del medio ambiente. Como decía antes, se ha reducido en los últimos 15 años un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero, un 38% las emisiones de metano por kilo de carne producido, a pesar de que, como sabemos todos, la producción de carne ha aumentado para satisfacer la demanda a nivel nacional e internacional, donde exportamos y somos tercera potencia exportadora. Y bueno, son datos que no los dice Interporc ni el sector porcino, los dice el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica y en el caso del metano lo dice también el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Pero eso me suscita la pregunta a vosotros, porque estos datos son, como él dice, de fuentes oficiales, no de la interprofesional. Por supuesto. ¿Por qué se mantiene ese prejuicio o ese bulo? Yo creo que es la fortaleza de los propios sectores. O sea, nadie duda de la potencia y capacidad del sector energético o del sector petrolero o del sector automovilístico. España, teniendo un potente sector agroalimentario, al estar formado por miles de empresas, la mayoría de ellas pymes, da esa sensación de dispersión, de falta de unidad, de no llevar una marca común de, llámalo X, agroalimentaria, alimentos de España, como quieras, y eso yo creo que sí que hace mucho a la hora de competir en el mercado de la comunicación. Y luego, bueno, no ha salido el tema, pero el sector textil es el que más contamina o de los que más contamina del mundo y en cambio no tiene ese peso, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? A los ecologistas, a los periodistas, a los ciudadanos que nos compramos ropa muchas veces innecesaria por modas, que sí, luego las enviamos en determinados contenedores, todo lo que tú quieras, pero que gastamos más de lo que necesitamos en ropa, porque en el sector energético podemos decir que hay una necesidad, ¿no? En una ola de frío hay que calentarse. Sí. El transporte, pues es verdad que ahora se ha demostrado con la pandemia que no hace falta coger tanto avión, ¿no? Que podemos, muchas reuniones se pueden evitar con teletrabajo, etcétera, ¿no? Hablo de autoridades y de grandes ferias y cosas de estas. Pero el sector textil, que nos afecta a todos vamos vestidos. Amazon, por ejemplo, grandes multinacionales, ¿cuánto contamina el traer un paquetito con un pintalabios o con un cuaderno o con una camiseta a cada casa? Eso no lo demonizamos, eso no pasa nada, ¿no? A mí, desde luego, me llama la atención. Yo creo que parte de lo que ha pasado también forma, bueno, pues dentro de ese contexto de lobbies que estamos hablando, en contra, pues lobbies ecologistas, etcétera, y creo que este tipo de campañas es un acierto. Yo os lo agradezco como consumidora, os lo digo de verdad, porque si no, no llega esa información. Por ejemplo, mucha gente quizá no lo sepa, yo preparando esta tertulia lo he visto y creo que es un temazo que debería de salir en todas partes. Y tú puedes decir, ¿las noticias positivas no venden? Yo creo que esta vende. Por ejemplo, hay una granja en Teruel, por Calanda, que tiene la tecnología más avanzada en Europa en bienestar animal. Tiene un sistema de alimentación digital, ofrece un mayor espacio para la gestación de cerdas, tiene un sistema basado en procesos de economía circular. Se habla mucho de la España vaciada, pero se habla ahora, o se habla desde hace 2 años, esto no estaba en la agenda hace 3 años, se han hecho oír. Han salido a la calle, ahora tienen un diputado, en el caso de Teruel existe, se van a unir plataformas y tienen una fuerza, se ha creado un lobby, han llegado a la sociedad. Yo creo que lo que tenéis que hacer, en este caso vosotros o desde otras industrias que se sientan golpeadas, es alzar la voz, hablar y desde luego no esconderos, ¿no? Claro. Sí, no recibir el golpe, sino decir, oye, aquí estamos, claro, y con datos, esto es así. Ahí hemos dado un paso, en el área de bienestar animal dimos un paso, y es que en el Comité Científico de Bienestar Animal, que antes avanzaba, que lo componen expertos de universidades y centros tecnológicos, gente que realmente sabe de esto, pues integramos también a diversas asociaciones de defensa y protección de los animales.
iba a llamarles animalistas, ¿no? Que ya se consideran animalistas, pero bueno, el ganadero también es animalista, ¿eh? Que el primer interesado de que se cuiden los animales es el ganadero, ¿no? Porque eso dará una mayor eficiencia, una mayor calidad del producto y es gracias a ese confort, ¿no? De los animales. Y eso está demostrado, ¿eh? Eso está demostrado y hay estudios que dicen que un mayor bienestar te va a dar lugar a una mejor calidad del producto y esa mayor calidad del producto, lógicamente, tendrás una mejor reputación como sector y unas mejores ventas de cara al consumidor nacional e internacional. Entonces, bueno, a partir de ahí, no sé en qué estábamos hablando, pero porque me he ido al bienestar animal, sí. Pero que efectivamente es eso, o sea, el ejemplo que has comentado de la granja de Teruel, eso ya existe en muchísimas granjas. O sea, ese es un caso, pero hay muchísimos. Así. Y hay un elemento más, ¿no consideráis que este es el momento crucial? Porque con la pandemia, por desgracia, el sector se ha puesto en una posición de reconocimiento público del que carecía. ¿Nos parece que no podemos perder la oportunidad? Porque supongo que Íñigo igual comparte mi percepción, los que llevamos 15, 20 años hablando del sector agroalimentario y nos hemos sentido solos en el desierto, o los frikis que en una reunión hablábamos, ¿no?, de la producción del pistacho, de repente nos hemos convertido en periodistas necesarios. Los productores se han convertido en sectores imprescindibles y esenciales en la pandemia. Los supermercados era la meca de cualquier persona que conseguía salir de casa. Es decir, ¿no es el momento de aprovechar ese input que por desgracia nos ha dado una pandemia y reconvertirlo en que a la sociedad le llegue ese valor? Es una oportunidad tremenda. Claro. O sea, sí, claro. Yo como periodista lo veo claramente. O sea, es que vuelvo a poner el ejemplo de la España vaciada. Muchas veces desde los sectores decís, ¿cómo puedo hacer que hablen de mí y que hablen bien de mí? ¿No? Hay trenes, a veces pasan oportunidades, ¿no? Como oportunidades laborales, oportunidades mediáticas e informativas. Estamos en un momento en el que tenéis que dar ese paso adelante, que lo estáis haciendo, pero todavía con más peso. Habéis sido y sois esenciales siempre, pero antes yo iba al supermercado y estaban los estantes llenos y no me preocupaba. Claro. Pero vino la pandemia o vino Filomena y de repente empecé a ver y digo, madre mía, que esto, ostras, y el agobio de no tener comida en casa, que podíamos haber sobrevivido con lo que fuera, pero el no tener comida nos recolocó a todos, ¿no? Y si llega la comida a esa estantería es gracias a vosotros, o al sector hortofrutícola, o al sector, ¿vale? Todo el sector alimentario. Y vale, no había cines y ahora echamos de menos los abrazos, los momentos, las cosas esenciales. El ir al cine se puede ir, o bueno, los espectáculos de otra manera. Antes nadie nos había privado de ir a un espectáculo, de ir al fútbol o de comer carne. Y ahora todo nuestro mundo se ha tambaleado un poco, ¿no? Claro. Y a lo mejor podemos vivir sin ir al cine, aunque nos guste mucho el cine, o con menos ropa, pero sin comer, ¿no? Claro. Y sois esenciales. Entonces tenéis que dar, yo creo, ese paso. Yo creo que la sociedad os valora, porque igual que a los sanitarios siempre hacen una función buenísima, pero cuando viene una pandemia dices, madre mía, menos mal que tenemos esta sanidad, ¿no? Y con vosotros yo creo que ha pasado exactamente lo mismo, es el momento. También con la España vaciada, a partir de todo esto con el teletrabajo y con la pandemia, ahora todo el mundo se quiere ir al campo y nos damos cuenta de que en el campo faltan recursos, o que el campo es en parte lo que es gracias a sectores como el vuestro, claro, ¿no? Sí. Y a esa economía circular. Se habla de despoblación, pero ahora nos queremos ir allí. ¿Por qué? Porque es más barato, porque puedes trabajar, pero es que no hay escuelas, no hay bancos. Y por eso está la España vaciada en el Congreso de los Diputados. Eso es. Porque es el momento, ¿no? Entonces yo creo que es vuestro momento. Ahí tenemos ejemplos de muchísimos municipios de menos de 5.000 habitantes que gracias a que hay una actividad ganadera o industrial hay servicios públicos, hay escuelas, hay familias, hay profesionales, ingenieros agrónomos, hijos de ingenieros agrónomos, veterinarios que con 20 años deciden montar su vida y su futuro en un pueblo. Y eso es lo que hay que respetar. Y tener ese conocimiento técnico aplicado al campo con esos procesos de digitalización y de innovación. Yo creo que por ahí pasa el presente y el futuro, pero luego en saberlo comunicar con eventos como el de hoy y siempre estando todo el sector unido. Todos los profesionales del sector yo creo que tienen que estar ahí unidos y eso muchas veces nos cuesta, porque están al trabajo diario, que por cierto es un trabajo digno de calidad, como hemos podido comprobar cuando visitamos diversas granjas y diversas industrias, ¿no? Donde hay una serie de condiciones laborales
que ya le gustaría a otros sectores parecerse. Yo ahora Esto tenéis sí que lo puedo el decir viento bien a claro. favor. Es Sí, la por sensación eso. que tengo por todo. Claro. Sí, viento a favor, pero cambia el viento muy rápido. Sí, que somos por muy eso es rápidos, cierto. fáciles. Por Eso es eso, cierto. por eso lo planteaba, porque podemos perder el tren en 5 minutos de reloj. Sí, ¿eh? sí, el tren se va, ¿eh? Sí. Claro. Sí. Nos quedan solo 5 minutos de debate tren, y es una el tren. lástima porque creo que tendríamos temas para desde luego prolongar muchísimo este debate y yo os quiero plantear, de por sí soy peleona y optimista, vamos a hablar de futuro. En vuestra opinión, ¿cambiamos el lenguaje, cambiamos los mensajes, cambiamos los soportes? ¿Cómo lo hacemos para combatir los bulos y las desinformaciones? Yo creo que depende de a quién nos queramos dirigir. Por eso hay que hacer campañas así como esta, por ejemplo, está muy enfocada a jóvenes, ¿no? A jóvenes sobre todo, pero si nos queremos dirigir a profesionales, el código tiene que ser otro y ahí nos tenemos que estar en el sector rodeados de especialistas de la comunicación, que ellos actúen como canales, como medio para distribuir esa información. Pero para eso tenemos que dar el conocimiento técnico y sobre todo disponer de información científica, contrastada, con expertos, que nos ayuden a trasladar información veraz y real. Y que no haya miedo por parte de los sectores a expresar los problemas o las complicaciones, porque en un momento determinado, con un experto que sepa, te puede contextualizar. Hablaba antes el tema de la gripe aviar. Al principio, cuando saltó y llegó a España, preocupaba mucho. Si tú consigues hablar con gente de sanidad animal, del ministerio, con técnicos, te contextualizan y puedes afrontar y no tener miedo a decir, sí, pues efectivamente, hay un problema de sanidad en este punto. Pero, señores, tenemos un sistema de trazabilidad que te permite acotar un problema, pues lo que comentaba antes de los patos. Fueron 30.000 patos en España, pero es que fueron millones de patos esa temporada y años siguientes en Francia, al otro lado de los Pirineos, simplemente porque ellos movían muchos animales con vehículos pequeños entre granjas familiares. Aquí, que pensamos que el campo está abandonado, resulta que todo está completamente controlado. Quiero decir, la trazabilidad existe, de verdad. ¿Y en tu opinión? Bueno, yo me he preparado una receta, no de cerdo y tal, en mi caso, Bueno, como venía con lo de los bulos, pues Grupo una de receta de alimentos, bulos grupo de alimentos, que tiene no 4 todo carne. ingredientes, ¿vale? Y no sé, bueno, son un poco de sentido común. ¿Qué podemos hacer para frenar este tipo de bulos? Bueno, lo primero, estar unidos, ¿no? Tanto en el sector como el apoyo de las administraciones. Y lo digo porque tenéis el apoyo de Luis Planas, por ejemplo, del ministro, pero también en julio el ministro Garzón dijo que había que reducir el consumo de carne y rápidamente saltó, bueno, se creó un escándalo, ¿no? A veces la Unión Europea, la OMS, la FAO sí apoyan lógicamente el sector, pero también ha habido algunas salidas de tiesto, ¿no? Y esto confunde a la opinión pública. Entonces yo creo que es muy importante el apoyo de las administraciones, que haya un único mensaje, ¿no? Tanto vuestro como de ellos. El segundo ingrediente de mi receta antibulos sería informar a la población. ¿Cómo? Con campañas como estas, muy bien dirigida a jóvenes, pero no solo. Mira, hace 6 días El País publicaba un artículo, alumnos de escuelas públicas aprenden a luchar contra los bulos. Es decir, como no solo os afecta a vosotros los bulos ni a nosotros, sino que es un tema real, ya se está abordando también desde las escuelas, algo que es una gran noticia, ¿no? O hay artículos también de cómo ayudar a tu hijo a identificar bulos. O sea, esto es un problema y es una realidad. No olvidemos que si hablamos de jóvenes entre 12 y 17 años, el 84% afirma alguna vez haberse creído un bulo. Tercer ingrediente de mi receta, y voy terminando, formar a los periodistas. Los periodistas somos intermediarios entre los expertos, bien asesorados, bien documentados, y la sociedad. A veces no nos llega bien esa información, hay que saber comunicarla bien, que nos enteremos nosotros y trasladarla bien. Un ejemplo, violencia de género. ¿Cuántas noticias hay de violencia de género en el día a día? Muchísimas. Bien, las asociaciones feministas, etcétera, nos corrigen continuamente terminología, cuidado, el vecino que sale diciendo si era un marido ejemplar o era una mujer ejemplar o era... hace mucho daño, evitarlo, y nos han formado y todavía cometemos muchos errores, pero nos han formado. Posiblemente en vuestro sector cometamos muchos errores, como en todos, disculpas desde aquí, y nos vendría bien asesoramiento también. Y la última receta, y la con la anterior, sería un observatorio, que dentro de vuestra organización tengáis un observatorio donde detectéis efectivamente esos bulos. ¿Y para qué?
para tener una respuesta rápida. Es muy importante ante una mentira, una reacción, igual que ante un fallo, si lo hay, o un problema de salud pública, no quedarse callados ni ocultar, sino con transparencia salir y dar la cara. Pues yo con esa receta no tengo más que decir porque me has puesto en bandeja. Daros las gracias, deciros que ha sido un encuentro muy interesante y que espero que repitamos a menudo, que sigamos hablando, porque creo que la única forma de combatir la desinformación, los bulos, porque me apunto esa precisión de que no son noticias falsas, porque las noticias deberían ser siempre contrastadas y veraces. Espero que sigamos hablando sobre todo del sector agroalimentario, que creo que es fundamental para nuestro país, y que por supuesto nos sigáis en FAgro. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Muy bien.